Bueno, entonces, la primera clase que tenemos es la tracción, tanto tracción cervical como tracción lumbar, que son los dos tipos de tracciones que más se utilizan. También hay tracciones o descoactaciones articulares, tanto a nivel del hombro, del codo, la muñeca, eh, rodilla y tobillo, ¿sí? Eso también le voy a estar mostrando en la parte práctica, que son que es una técnica muy utilizada y muy importante para descoaptar y disminuir la compresión que ocurre en esos segmentos articulares. La definición de la tracción es la aplicación de una fuerza a una parte del cuerpo para estirar los tejidos, separar las superficies articulares o fragmentos óseos. Estirar los tejidos. ¿Qué tejido nosotros vamos a estirar si realizamos una tracción? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué tejidos podemos estirar? Tejido óseo. No. Tejidos blandos, profe. ¿Y qué tejidos blandos? Muy bien. ¿Qué tejidos blandos? ¿Cuáles son los tejidos blandos de una articulación? Los tendones, Tendones, después ligamentos, ligamentos y después y la cápsula articular, ¿sí? Todos esos son tejidos blandos que nosotros vamos a ir estirando gracias a la tracción que vamos a hacer. Vamos a separar superficies articulares, o sea, vamos a aumentar el espacio entre un hueso y otro hueso y evidentemente al separar estas superficies articulares vamos a separar los fragmentos óseos. Se trata de una fuerza aplicada esencialmente perpendicular a las carillas articulares y secundariamente paralela al eje de las palancas óseas o del cemento corporal traccionado. Generalmente, las tracciones, tanto cervicales como lumbares, se hace de forma paralela, ¿sí? Las tracciones articulares, por ejemplo, en el codo o en la rodilla, se hace de forma perpendicular, ¿sí? Que es otro tipo de técnica que yo le voy a estar mostrando en la parte práctica. Los principios y objetivos de una tracción. Sirve como tratamiento para los desórdenes dolorosos, o sea, todo dolor que ocurre en un segmento articular, generalmente se produce por una compresión de una raíz nerviosa, de un nervio periférico. Las deformidades y la pérdida del arco articular, especialmente de la columna vertebral, desde el punto de vista fisiopatológico, se ha diferenciado entre el efecto de descompresión generado por la tracción en la interlínea articular, lo que alivia la sintomatología, o sea, alivia el dolor, alivia el proceso inflamatorio de esa articulación lesionada, y efecto de decoaptación, que es generado por una fuerza de tracción de mayor intensidad que genera separación real y objetiva. O sea, el efecto de descompresión, ¿sí? Se puede realizarlo con una fuerza de leve a moderada, pero el efecto de decoaptación, la fuerza debe o la tracción debe ser de mayor intensidad para producir la decoaptación articular. Estas tracciones se clasifican en activas, en donde el propio paciente es agente motor, ¿sí? En donde él genera una autotracción gracias, por ejemplo, a esas jaulas que nosotros vimos en mecanoterapia, que son las jaulas de Rocher. ¿Se acuerdan de esas jaulas? Es una jaula, ¿sí? De forma metálica, donde nosotros podemos adherirles unos sistemas de polea. Entonces, con esos sistemas de polea nosotros podemos estirar con una mano y con la otra, ¿sí? Se genera el estiramiento o la descoaptación articular. Las pasivas, el agente motor es alguien o algo exterior al paciente, ¿sí? Y las pasivas se dividen en manuales, en donde nosotros los terapeutas realizamos las tracciones, o instrumentales, en donde se hacen de forma o gracias a máquinas especiales para generar esa tracción articular.
El empleo de las máquinas electromagnéticas o las máquinas mecánicas que generan la tracción se dividen en dos: intermitentes, con tiempos breves de carga incremental, seguidos de periodos ligeramente superiores de descarga, generalmente no hasta cero del peso. O sea, la intermitente es en donde se generan esas tracciones o ese estiramiento o esa generación de fuerza de forma intermitente. Por ejemplo, 5 kilogramos, 6 kilogramos, 7 kilogramos, ¿sí? Con tiempos breves de reposo. Las intermitentes pulsadas, en donde hay periodos de segundos de duración con altas cargas, seguidos de tiempo de breve descarga total en forma de un acordeón. O sea, intermitente pulsada, ¿qué quiere decir? En donde nosotros, por ejemplo, hacemos un estiramiento, o la máquina hace un estiramiento de 10 kilogramos de peso, estira con una fuerza de 10 newton, ¿sí? Luego vuelve a cero. Luego estira otra vez a 10 y luego vuelve a cero. O sea, es de forma intermitente pulsada. En cambio, una intermitente son momentos donde se tira 10 kilogramos, 11 kilogramos, 12 kilogramos, 13 kilogramos, 14 o 15 kilogramos. Vamos a suponer que en la intermitente, en la máquina, nosotros queremos hacer, por ejemplo, una fuerza de 15 newton, una fuerza de 15 kilogramos. Entonces, esa fuerza empieza, por ejemplo, con 5 kilogramos. Entonces, estira con una fuerza de 5, luego va a 6, a 7, a 8, hasta alcanzar 15 newton o 15 kilogramos. En cambio, la intermitente pulsada es en donde, por ejemplo, nosotros queremos una fuerza de 15 kilogramos, entonces estira de una vez a 15, mantiene un periodo de segundos, luego vuelve a 0. Luego vuelve a estirar a 15. Entonces esa es la diferencia entre una intermitente y una intermitente pulsada. Los aparatos, ¿sí? Tenemos las tracciones eléctricas, ¿sí? Por ejemplo esta, ¿sí? En donde se programa aquí en la consola o en la máquina la fuerza que nosotros queremos generarle al paciente. Sobre todo en esta imagen vemos una tracción cervical con el paciente en decúbito supino, y la aplicación de la fuerza puede ser continua o intermitente, ¿sí? La intermitente pulsada es la que se hace de forma de 15 kilogramos, luego baja a 0. 15, 0. Y la continua es una tracción en donde, por ejemplo, nosotros le hacemos en la máquina que la fuerza sea de 15, pero se mantiene en un mayor tiempo. En la intermitente dura segundos. Por ejemplo, podemos hacer que sea una fuerza de 15 newton, ¿sí? Con un periodo de descanso de 5 segundos. Entonces tira 15 kilogramos de fuerza, luego vuelve, se espera 5 segundos y vuelve a estirar así continuamente o intermitentemente. Las ventajas de una tracción mecánica: es de fácil regular, ¿sí? Porque se regula en una consola, en una máquina, ¿sí? La tracción mecánica, eléctrica, estática, intermitente. La tracción de puerta como para el paciente a su domicilio. O sea, hay una comodidad del paciente en una tracción mecánica, ¿sí? Por la disposición y la orientación de esa máquina. Y la desventaja es que, evidentemente, son caras, y para movilizar regiones amplias de la columna y no segmentos vertebrales individuales. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos una tracción, ya sea cervical o tracción lumbar, de forma mecánica, ahí nosotros traccionamos todo el segmento de la columna. No lo realizamos, por ejemplo, una tracción solamente lumbar, ¿sí? Y evidentemente hay una ausencia de la participación del paciente. O sea, el paciente no participa, la máquina de forma mecánica lo realiza solo. Las tracciones vertebrales pueden aplicarse en qué caso, ¿sí? La fuerza humana del propio paciente, mesa autoactiva de Cottrell o pesos por medio de cables y poleas, máquinas electromagnéticas programables o efectos neumáticos.
O puede ser por la fuerza que genera la máquina, ¿sí? La máquina de forma mecánica o por la fuerza que realiza el terapeuta. La fuerza se divide otra vez en pasivas, ¿sí? En donde lo realiza la máquina o donde la realiza el propio terapeuta. O también se puede utilizar, o es muy utilizado, la gravedad, ¿sí? Gracias al peso del cuerpo del paciente y más la gravedad, ¿sí? En un plano inclinado, en donde se le coloca al paciente, entonces nosotros podemos generar una tracción gracias a la gravedad y al peso del segmento que nosotros queremos estirar. Entonces tenemos, pueden aplicarse la fuerza de forma pasiva, donde puede ser mecánica o manual, y por la gravedad, ¿sí? Dependiendo o teniendo en cuenta el peso del segmento que queremos estirar. La tracción cervical. Ustedes saben que hay 7 vértebras cervicales, ¿sí? La primera y la segunda vértebra, sobre todo la primera vértebra, ¿sí? Que es el atlas, se articula con la base del cráneo. En estas dos estructuras, tanto entre C1 y C2, entre el atlas y el axis, generalmente o no es frecuente que se produzcan lesiones articulares. Es poco frecuente. Generalmente las lesiones se suelen producir entre C4, C5, ¿sí? C5, C6 y C6 y C7. Entre estas tres, en donde es más frecuente que se produzcan, ya sea artropatías, artrosis, hernia de discos o lesiones articulares, es entre C6 y C7. ¿Cómo nosotros podemos saber dónde se encuentra C7? Por ejemplo, a ver si alguien me puede decir. ¿Cómo sabemos dónde está C7? Muy bien, Ana. ¿Por qué? Hiciste bien, Ana, hasta ahí te fuiste bien. Sí, porque es la que más ¿Sí? prominente está. Es la que más prominente, es la que más sobresale. Entonces, si nosotros palpamos la vértebra o la apófisis espinosa a nivel cervical y la que más sale, esa es la C7. Entonces, entre C7 y C6 es donde se produce la mayor o el mayor tipo de lesión a nivel cervical. Se precisa una carga mínima de 4 a 5 kilogramos para contrabalancear el peso de la cabeza, ¿sí? El enderezamiento de la columna cervical se produce con cargas entre 5 a 10 kilogramos. Generalmente siempre se empieza con pesos de 5 kilogramos a nivel cervical, ¿sí? Con cargas de 10 a 30 kilogramos se evidencian separaciones intervertebrales de 1,5 milímetros. O sea, hay una separación mucho mayor de 10 a 30 kilogramos. Con 12 kilogramos se produce separación de 2 milímetros en el espacio intervertebral posterior entre C5, C6 y C6 y C7. Entonces, con una carga de 10 kilogramos, la separación es de 1,5 milímetros. Y con una carga superior a 10, ¿sí? Por ejemplo, 12, 15, la separación es mayor, es de 2 milímetros. Con la aplicación de esta gama de fuerzas se produce el alivio de la sintomatología. ¿Y qué sintomatología puede presentar el paciente? Que fue lo que yo les dije. Dolor e inflamación. Y sobre todo, el dolor, o si el paciente presenta dolor a nivel cervical por una artropatía, por una artrosis o por una hernia de disco, este dolor que va a producir las contracturas musculares, los espasmos musculares, sobre todo de los músculos cervicales posteriores, por ejemplo, la fibra superior del trapecio, el angular del omóplato, ¿sí? Esos músculos o los interespinales que se encuentran a nivel cervical, esos músculos cuando hay una lesión a nivel cervical, esos músculos se suelen contracturar. ¿Y por qué se contracturan? Por el dolor que se está produciendo en esa zona. Entonces nosotros, al realizar la tracción, es realizar un separamiento o una separación entre los dos segmentos óseos. ¿Qué va a pasar? La compresión
que va a haber en esa articulación va a disminuir, evidentemente, la inflamación también va a disminuir, la compresión a las raíces nerviosas que se encuentran comprimidas va a disminuir y la contractura va a desaparecer. Con más de 30 kilogramos pueden provocarse lesiones musculares y ligamentosas. Siempre se tiene que empezar con cargas de entre 5 kilogramos. Siempre se empieza con 5, ¿sí? En la primera sesión con 5 kilogramos. En la segunda sesión ya se puede ir con 7. En la tercera con 10. Y aumentar así sucesivamente, dependiendo de lo que el paciente refiera. Vamos a suponer que viene el paciente hoy. Vos le hiciste una tracción cervical de forma mecánica, ¿sí? Colocaste un peso o programaste en la máquina de tracción cervical un peso de 5 kilogramos. ¿Y qué pasa? Viene el paciente al día siguiente y te dice, no, yo no sentí ninguna mejoría, me sigue molestando. Entonces vos podés ahí incrementar el peso. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los 5 kilogramos no fueron suficientes para generar una descompresión articular. Entonces vamos a suponer que vos llegás a 5, no pasa nada. Qué sé yo, la siguiente sesión la hace 10 kilogramos, por ejemplo. Y el paciente te dice al día siguiente, sí, vos sabes que ahora siento menos tensión, menos contractura, menos dolor, puedo mover mejor la cabeza y el cuello. Entonces quiere decir que ese 10 kilogramos está ya súper bien para el paciente. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Ok? ¿Tenés frío o hace, Víctor? Sí, hace frío. Hace No, frío, profe. bueno, a Jorge lo que le estoy viendo ahí con su campera. Parece que Sí, su profe, cara tengo frío. está temblando, parece. Orurú, bebina. Ahorita. ¿Sabes para cuál es el problema, Víctor? Sí, profe. Si es que sos olimpita, lo que se sufre más cuando es invierno. De ella piba ahí, mi profe, Oiga, bebé. oiga, profe. Bueno, continuamos. Vamos. Técnica de aplicación en la tracción cervical. Hay dos tipos o tres tipos de materiales, ¿sí? De forma mecánica que se usa a nivel cervical. El primero es el arnés o collar de Zaire. Funciona como apoyo cérvico-occipital. Cérvico, región cervical, y occipital, ¿sí? El hueso occipital. Es cómodo y adaptable, pero el paciente no puede hablar y tiene sensación de ahogo. Puede ser doloroso y generador de tracciones, ¿sí? Duraderas, intensas, sobre todo en la articulación temporomandibular. ¿Por qué? Por la ubicación del apoyo, que se hace un apoyo que es el apoyo mentoniano. Y este es el de Zaire, ¿ven? ¿Sí? Entonces el apoyo es cérvico, mentoniano y occipital, ¿sí? Donde agarra sobre todo el maxilar inferior, el hueso maxilar inferior, y el paciente no puede abrir la boca. Se tiene que mantener así, ¿sí? Y acá, por ejemplo, este es, por ejemplo, un sistema de polea que se utiliza muchísimo, ¿sí? Y se vende este tipo de arnés, el arnés de Zaire, por ejemplo, se vende. Yo la vez pasada estuve en el supermercado Luisito y ahí, por ejemplo, se vende este arnés de Zaire, por ejemplo. Ahí se vende el arnés. Y ahí se coloca el peso, ¿sí? Cualquier peso, vos podés hacer de algún material, ¿sí? De una tela de vaquero, de cualquier tela, le cargas arena, le tenés que medir el peso, cuánto peso tiene, y eso colocas acá en un ganchito, ¿sí? El paciente tiene que estar ubicado en una posición de sedestación, tiene que estar sentado, ¿sí? Con un respaldo por detrás de la espalda del paciente, el tronco debe estar recto, ¿sí? La mirada debe estar fija a un punto, ¿sí? Hay que fijarse que la cabeza no esté ni inclinada ni rotada, tiene que estar recta la cabeza. Entonces se queda el paciente en esa posición por 5 minutos o 10 minutos y se queda en esa posición. El cérvico-tractor de Mayne de apoyo cérvico-occipital es rígido en la nuca y tiende a deslizarse en pacientes con occipucio plano, pero sin los movimientos inconvenientes que el anterior.
O sea, el de Maine tenemos este. El apoyo ya es a nivel occipital, a nivel de la cabeza. Ya no tiene más un apoyo mentoniano acá, a nivel del occipucio. ¿Cuál es la ventaja en este tipo de tracción cervical? La de Maine, que el paciente sí puede abrir la boca y no hay una compresión a nivel mentoniano, no hay una compresión a nivel del maxilar inferior, por ejemplo, que es como lo que ocurre aquí. ¿Sí? Y la orientación de esta tracción, ¿sí? Es vertical, es igual a esto, es vertical, ¿ven? Es de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, es vertical. Y el arnés de Goldney tiene un carácter cérvico-occipital, pero reforzada en dirección cérvico-distal. Tiene correas de tracción bajo el raquicervical, es esta que está aquí. ¿Sí? La diferencia de este arnés de Goldney y el cérvico-tractor de Maine es que tiene una tracción o una fuerza vertical y la tracción ya es oblicua. ¿Ven? Ya tiene una dirección oblicua. Tanto la de Zaire como la de Maine tiene una tracción cervical y vertical, es hacia arriba, ¿sí? Y la de Goldney, la tracción es oblicua, ¿ven? Es en esta dirección. ¿Se entendió? Entonces esos son los tres tipos de tracción de forma mecánica, ¿sí? Utilizando un sistema de polea para la tracción cervical. La de Zaire, la de Maine y la de Goldney. La posición del paciente para estos tres tipos de tracciones es comodidad, seguridad y eficacia de la técnica puede ejecutarse con los siguientes medios: con el paciente sentado, el aparato portátil de Kuhlmann, que es un aparato, ¿sí? Que se encuentra, que acá está en una consola, ¿sí? Acá se coloca un plan de correas, ¿sí? Y esta consola es el que se encarga de estirar la polea hacia arriba. No son pesos como esto. Es una máquina. También se puede hacer en plano inclinado y en decúbito supino. Plano inclinado, ¿sí? Con el paciente con una inclinación aproximadamente de 45 grados hacia atrás. O también se puede hacer en decúbito supino, boca para arriba. Sobre todo el de plano inclinado y el decúbito supino se hacen con máquinas. Y con el paciente de sedestación se hace esta, gracias a un sistema de poleas. La orientación del raquicervical se recomienda hacer un test previo de tracción manual para evaluar la posición en la cual el paciente se encuentra más cómodo, ¿sí? Porque la tracción o la posición del paciente debe ser vertical y debe ser una posición estable. El sistema generador de la fuerza de tracción, la intensidad y cronoprogramación de la aplicación de la fuerza de tracción, la gama empleada va de los 2 a 45 kilogramos, ¿sí? Pero nosotros dijimos, ¿sí?, que hasta los 30 kilogramos es lo máximo. Más de 30 kilogramos ya puede producir lesiones de las partes blandas. Entonces, siempre hay que empezar con 5, luego con 10, luego con 15, con 20 y así sucesivamente hasta que el paciente sienta una mejoría con esos pesos, ¿sí? Si el paciente con una mejoría de 5 kilogramos y haciendo una mejoría con 5 kilogramos, entonces nos mantenemos con 5 kilogramos. Si no hay mejoría, se va a 10 kilogramos y así sucesivamente. Y sobre todo, en todo paciente que ustedes quieran realizar una tracción cervical, hay que tener dos cosas en cuenta. Uno, que no sufra o que no presente o que no padezca de osteoporosis. Porque la osteoporosis que va a generar una tracción va a generar fracturas. Segundo, ¿sí? Problemas vestibulares, problemas en el oído, en el conducto auditivo interno. Los problemas vestibulares son aquellos problemas donde el paciente tiene pérdida del equilibrio. Entonces, esa pérdida de equilibrio se produce por una compresión, ¿sí?, o una lesión a nivel del bulbo raquídeo que se encuentra a nivel de la médula espinal. Entonces estas compresiones pueden agravar la sintomatología del paciente. Hola Gabriela.
Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vos sos de Pedro Juan, ¿verdad? Pedro, sí, profe. La que nos puede participar en la parte práctica. Siempre me acuerdo Así de vos. mismo. Bueno, ojalá que algún día puedas venir. Pero Sí, profe. los videos, viste que nosotros grabamos las clases prácticas. ¿Vos podés mirar otra vez eso después? Sí, profe, suele mandar en el grupo y yo miro. ¿Y entendés todo? ¿Se entiende bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, se entiende muy bien. Si es que no entendés algo, escribime al privado, tiramos un audio y yo te voy a explicar sin problema. ¿Escuchaste? Perfecto, profe, gracias. Ok, bueno, continuamos. Entonces, la tracción cervical tenemos la de Zaire, la de Conley y la de Maine. Estas son las más utilizadas en el área de rehabilitación. ¿Por qué? Porque son de bajo costo, ¿sí? No son caras. Se utilizan solamente un sistema de polea. ¿Qué es lo que se necesita para esto? Por ejemplo, se necesita un espaldero. Un espaldero o un fijador por la pared, ¿sí? Con un sistema de polea. Las mecánicas son muy poco utilizadas porque por el costo que conrea eso. O sea, acarrea. La tracción lumbar. ¿Cuántas vértebras lumbares hay? ¿Cuántas Sí, vértebras lumbares? Muy bien. 5, profe. Peludario. Sí, 5 vértebras 5, lumbares. profe. Bien, bien, bien. 5. Ok. Entonces, las cargas aplicadas en piezas anatómicas de la columna dorso-lumbar responden con separación intervertebral de 1,5 milímetros, pero acá el peso ya debe ser de 120 kilogramos. Evidentemente, ¿por qué es eso? Porque las vértebras lumbares, las vértebras dorsales son vértebras mucho más grandes, hay músculos mucho más voluminosos que en la región cervical y evidentemente se necesita una mayor fuerza para generar una mayor separación de esas estructuras que queremos separar. Con pesos superiores a 200 kilogramos ya se pueden producir rupturas o lesiones de cápsula, ligamentos, tendones, músculos, fracturas. ¿Sí? Columna lumbar aislada puede pronosticarse que con 5 a 10 kilogramos se borra la lordosis. ¿Sí? O sea, si nosotros solamente queremos realizar una tracción a nivel lumbar y no dorsal, ¿sí? Podemos empezar con peso de 5 a 10 kilogramos y se borra la lordosis. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que la columna lumbar tiene una curvatura que se llama lordosis lumbar. Entonces, con un peso de 5 a 10 kilogramos, nosotros podemos rectificar esa curvatura, podemos hacer esto. Con 10 a 30 kilogramos se genera espacio interlinear de 1,5 milímetros. O sea, los espacios entre las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, ¿sí? Con 10 a 30 kilogramos ya se puede separar ese espacio. Y con 60 a 150 kilogramos se generan 2 a 3 milímetros de separación, asociándose los fenómenos de regeneración y aspiración del disco, ¿sí? Por ejemplo, en aquellas hernias de disco, la hernia de disco hay 4 grados de hernia de disco. El grado 1 es el más leve, ¿sí? Y gracias a una tracción lumbar, ¿sí? Y dependiendo del desplazamiento de ese disco, ¿sí? Nosotros podemos tratar de aspirar nuevamente ese disco que se ha desplazado unos milímetros. Se puede desplazar otra vez a su ubicación normal, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Está muy bien, profe. Ok. Como ven, falta un minutito. Vuelvo a salir. Nos volvemos a conectar dentro de 5 a 7 minutitos mientras me grabo la clase y continuamos. ¿Estamos? Ok. Ok.